Oye, ¿qué onda? ¿El resto se me fue? ¿Por qué tan poquito? Ya le voy a dar nomás, pues. Ya, chiquillo. Si yo dije no iba a dejar de llamar gente. Ya. El que cae, cae, y el que no, era. Em, ya, chiquillo. ¿Qué pasó? Voy a partir. Ya, chiquillo. Entonces seguimos viendo, sí, los requerimientos de agua de riego. Sí, los requerimientos de agua de riego. Em, Lo que vimos la última clase, hablamos de esto, sí, hablamos de la humedad aprovechable, que la humedad aprovechable era esta lámina de agua que estaba en el suelo que iba a depender de la cantidad de agua que guarda el suelo a capacidad de campo y a punto de marchitez permanente, que además eso iba a depender de la densidad aparente, obviamente que la densidad aparente está súper ligada a la porosidad, así que esas van de la mano. ¿Qué tan profundo es un suelo? Si un suelo es más profundo o menos profundo, va a guardar más o menos agua. Y, por supuesto, la pedregosidad. Porque si un suelo tiene muchas rocas, y acuérdense que las rocas no guardan agua. Entonces, si un suelo tiene mucha roca, ¿sí? Mucha roca, no va a ser capaz de guardar agua, ¿sí? Porque la roca ocupa espacio y no ayuda en nada, ¿sí? Las rocas no ayudan en nada. Entonces, lo que se ve aquí, lo que decía esta fórmula es que es humedad aprovechable, o sea, la cantidad de agua que va a ser capaz de guardar un suelo, ¿sí? Va a depender de todos esos factores. Capacidad de campo, porcentaje de capacidad de campo, porcentaje de punto de partida permanente, o sea, la cantidad de agua que puede guardar el suelo en esos dos contenidos, la densidad aparente, que está relacionada, que va de la mano con la porosidad, la profundidad del suelo y la pedregosidad. ¿Ya? Además de eso, hablamos de lo que definimos ya bien que era el umbral de riego, que en el fondo, ¿se acuerdan que dijimos que yo no riego el suelo cuando el suelo llega a capacidad, o sea, perdón, a punto de marchitez permanente, lo riego un poco antes? En este caso, se riega en el famoso umbral de riego, ¿sí? Y el umbral de riego, en el fondo es regar antes de que la planta se estrese. Que no tiene que ver con el punto de marchitez permanente, porque en el punto de marchitez permanente la planta ya va a estar, ya era la planta, ¿sí? En el umbral de riego la planta todavía va a estar bien, no se va a ver desecado, se va a mantener turgente, en un momento donde la planta no le va a costar sacar agua del suelo, y es donde yo siempre debería regar ahí, ¿sí? Porque ahí yo puedo mantener lo que dice ahí, el nivel de producción del cultivo. Este umbral de riego varía, obviamente, de acuerdo a la textura del suelo, pero también varía de acuerdo al tipo de riego. En general, para que se hagan una idea, en los riegos tecnificados, yo riego, es mucho más preciso en la cantidad de agua con la que riego. Si riego tecnificado, por ejemplo, riego por goteo o por aspersores, yo puedo controlar mucho mejor la cantidad de agua que entra en el suelo, ¿sí? Y además, no solamente la cantidad, sino la frecuencia. Mientras que en un riego tradicional no es tan así. Los riegos tradicionales, generalmente regar por tendido o por surco, uno no controla muy bien la cantidad de agua, ¿sí? De hecho, uno sobre riega. Entonces, eso hace que mi umbral de riego, ¿sí? Generalmente, en riego tradicional sea completamente distinto el umbral de riego en riego tecnificado. Hablamos de la humedad de déficit que estaba relacionada con cómo sé cuánto, qué cantidad debo regar. Esa es la pregunta que vamos a responder en esta clase y la próxima, Natiare. ¿Sí? Esta es la pregunta que respondemos en esta clase y la próxima. El cuánto, la cantidad. Justamente a eso vamos. Para eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso esta introducción tiene que ser larga porque estos conceptos tienen que quedar súper, súper claros. ¿Sí? Si estos conceptos iniciales no quedan claros, después no sabemos, nos podemos perder. ¿Ya? Bueno, y hablamos de la humedad de déficit, ¿sí? Que en el fondo es como la cantidad de agua que tiene el suelo cuando yo tengo que regar, ¿sí? En el fondo eso, es una relación entre el umbral de riego y la humedad aprovechable, o sea, el agua que va quedando en el suelo versus el agua en la que tengo que regar, se multiplican y eso me dice en el fondo cuánta agua, ¿sí? Es la que yo debería reponerle al suelo, algo así, ¿sí? Pero esto es solamente del suelo, yo también tenía que tener mezclado, ¿sí?
tenía que considerar la evapotranspiración, ¿sí? Porque la evapotranspiración iba a depender del clima, ¿sí? Y también del coeficiente del cultivo, ¿sí? De la época, del tipo de cultivo y de la etapa fenológica. Y si yo juntaba esos dos datos, lo que era la humedad de déficit, ¿sí? Con la evapotranspiración del cultivo, yo puedo determinar, todavía no sé la cantidad, pero al menos puedo determinar cada cuántos días debo regar, ¿sí? Que era la frecuencia de riego, ¿sí? Entonces, por un lado, lo de arriba es lo que está perdiendo mi cultivo y lo de abajo es lo que queda en el suelo, ¿sí? Lo que está perdiendo mi cultivo es lo que está aquí, que es la evapotranspiración del cultivo, y la humedad de déficit sería el agua que está quedando en el suelo y en la cual yo debería empezar a regar, ¿sí? Es como que la botella se está vaciando y la humedad de déficit me dice, ya, riega ahora, ¿sí? Alerta. Como digo, todavía no estamos hablando de la cantidad, ¿sí? Todavía no hablamos de la cantidad. Vamos hacia allá, ¿sí? Vamos hacia allá. Y más que nada porque tanto la pregunta del cada cuánto regar, cada cuántos días, como la cantidad, no son tan fáciles de responder esas preguntas, ¿sí? Eh, Hoy día no vamos a ver ninguna fórmula, así que no se preocupen, ¿sí? No vamos a ver ninguna fórmula, sino que quiero que, como digo, vamos a ver conceptos que están relacionados con estas preguntas del cuánto y el cuándo regar, ¿sí? Que es lo que se llama la programación de un riego. Cuando yo programo un riego, ¿sí? Cuando tengo la programación, cuando tengo que programar un riego, es decir, cuánto voy a regar y cuándo voy a regar, estos tres factores que salen acá en la diapo, ¿sí? Son claves, súper claves. Es lo que yo tengo que pensar antes de nada, ¿sí? Algunos de estos parece que los voy a explicar, puede que parezcan un poco obvios, ¿sí? Pero, eh, pero resulta que no, como en Chile se riega mal, a pesar de que estas cosas son obvias, yo siempre digo, hay muchas cuestiones que en el campo son sentido común, pero la gente no sigue el sentido común. Y por eso tenemos un millón de problemas en el campo. La gente se pone a regar antes de cualquier cosa de repente, ¿sí? Y en verdad, uno tiene que pensar un poquito antes. Antes de saber cuánto regar y cuándo regar, uno tiene que pensar. Lo primero que uno tiene que pensar, ¿sí? Es lo que sale ahí. ¿Qué método de riego o equipo es el más adecuado de usar para mi realidad? ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo tengo 1 hectárea, ¿sí? O 2 hectáreas de un cultivo que a lo mejor no consume mucha agua, ¿sí? A lo mejor estoy, no sé, pues a lo mejor estoy dedicado a, no sé, al cultivo de tuna y tengo 1 o 2 hectáreas de tuna. Yo no voy a ocupar en un cultivo que ocupa poquita agua y que además se da en zonas desérticas, no voy a instalar un riego por goteo, porque el riego por goteo es caro, requiere una infraestructura grande, ¿sí? Y además tengo poca superficie. Quizás pueda hacer un riego tradicional, riegos tradicionales hay muchos, no solamente en los surcos, hay muchos tipos, y puedo tratar de controlar el agua ahí de la mejor manera posible. Por otro lado, si tengo a lo mejor uva de mesa, ¿sí? Y tengo 20, 25 o 30 hectáreas de uva de mesa, no voy a regar 20, 25, 30 hectáreas de uva de mesa de manera tradicional, tengo que regar por goteo, ¿sí? Esa es mi realidad. Tampoco puedo esperar que yo, y aquí nuevamente hablo de la realidad, eh, si estoy en un lugar donde tengo sequía, es mejor, y yo a pesar de que tenga una huertita de hortalizas de media hectárea, probablemente a pesar de que sea media hectárea, ¿sí? Que es poquito, y esa hortaliza no es para mí y a lo mejor para vender en la feria, quizás como estoy en un lugar donde hay mucha sequía, ¿sí? Quizás en ese lugar sí me va a convenir instalar un riego tecnificado, porque el riego tecnificado a mí me permite manejar mejor la cantidad de agua y ahorrar agua. Entonces, aunque tenga media hectárea en esa realidad, aunque sea media hectárea, yo puedo a lo mejor instalar un riego tecnificado, a lo mejor va a valer la pena invertir ahí. A eso se ve lo primero, ¿sí? A eso se tiene que. Yo tengo que ver lo que tengo
y entender que eso que tengo, ¿sí? Esa realidad, yo puedo manejarla de la mejor manera posible, ¿sí? Y no tengo que seguir pensando que, oye, a lo mejor con media hectárea, no, sigo regando por riego tradicional, no, porque el agua se está acabando, no, y estoy en una zona con sequía, no, no puedo seguir regando así por montones, ¿sí? No tengo que adaptarme, ¿sí? Una vez que yo entiendo eso, ¿sí? Una vez que yo entiendo cuál es el mejor método o equipo de riego que se adapta mejor a mi realidad, yo tengo que entender que va a haber un momento, y que esto es quizás donde muchas veces muchos programas de riego y muchos programas ¿cómo se llama?, de fomento a la producción se caen, es esto, en el proceso de aprendizaje y en la gestión de la información. ¿Qué se refiere con esto? Yo sé, hoy ya hemos visto, que en verdad el riego depende de muchos factores. Regar depende de muchos factores. No sirve de nada que yo instale o el mejor sistema de riego y más caro del mundo si no entiendo cómo funciona ese sistema y si no entiendo qué es la información que me está entregando ese sistema. Yo debería ser capaz, ¿sí? Cuando instalo un sistema de riego, ¿sí? El que sea, y cuando decido hacer mi gestión de riego, ¿sí? Yo debería ser capaz de lo que me explican una vez, poder repetirlo a lo largo del año y esa gestión de la información, esos datos que voy recolectando, entenderlos y no solamente entenderlos, sino que además saber que si estos datos los estoy ocupando para, no sé, por ejemplo, lechuga, que obviamente esos datos van a cambiar y que mi metodología para saber cuánto y cuándo regar, ¿sí? Van a cambiar si estoy, por ejemplo, dedicado al cultivo de palta. Este punto que estoy aquí marcando es quizás donde muchas veces eh, se nos caen varios programas del gobierno. Es, por ejemplo, la Comisión Nacional de Riego, ayuda a que uno tenga subsidio de riego tecnificado, y van y yo instalo y me instalan el riego tecnificado, pero después no hay, nadie se encarga, o muy pocas personas a veces se encargan de enseñarle a ese agricultor o enseñarle a ese productor cómo yo puedo usar bien mi sistema de riego por goteo. Y a veces, y eso yo lo he visto, le explican, pero después no hay un refuerzo detrás, ¿sí? Y ese es el rol de uno, como de que estén haciendo la carrera técnico agrícola, de ingeniero agrícola, es el rol que van a tener ustedes, ¿sí? Sea que se dediquen a la producción, o se dediquen a asesorar, o se dediquen a lo que sea, ese es el rol que tienen ustedes. Que este proceso de aprendizaje para el agricultor, ¿sí? Que muchas veces no tiene la educación o no tuvo la posibilidad de estudiar, que ustedes lo puedan enseñar y que ese señor entienda qué es lo que estamos haciendo. Porque además, y ese es el elemento crítico, esa persona, ese agricultor o esa producción va a tener que ser capaz de tomar todos esos datos, tomar los datos del clima, tomar los datos del suelo, tomar los datos de la lluvia, etcétera, etcétera, para convertirlo en información útil. En este caso, nuestra información útil es lo que estamos preguntando, las preguntas, ¿sí? ¿Cuándo regar y cuánto regar? Que es lo que finalmente le importa al agricultor. Entonces, eso es la clave, ¿sí? Esa es la clave. Estos tres pasos, sí, es lo que uno debería pensar antes de cualquier cosa, ¿sí? Pensar, no importa el cultivo que tengo, ¿sí? Pensar si ese sistema de riego es el adecuado, cómo obtengo los datos para poder después regar bien, y esos datos, cómo yo los convierto en el cuándo y el cuánto regar, ¿ya? Todo esto que hablé acá se traduce en lo que dice acá abajo, en la programación del riego. Que básicamente lo que dice ahí, uno va a ocupar distintas metodologías, ya vamos a hablar de estas metodologías, ¿sí? Distintos métodos que nos permiten definir cuánto y cuándo regar. Y como dice ahí, lo que yo busco con esto es usar el agua de la manera más eficiente, sin que por eso afecte el rendimiento de los cultivos. O sea, ojalá con el agua ocupar la menor cantidad de agua posible, ¿sí? La menor cantidad de agua posible para obtener la mayor cantidad de ¿cómo se llama? De rendimiento, ¿sí? Eso finalmente es lo que quiero hacer.
O sea, que ojalá me demore la mayor cantidad de días en regar y regando con la menor cantidad posible de agua, pero obteniendo la mayor producción posible. Ojalá que, no, ojalá, o sea, lo peor que puedo hacer es regar todos los días con mucha agua y producir lo menos posible. Yo quiero lo al revés. Ojalá regar lo más separado posible en el tiempo, usando la menor cantidad de agua posible y obteniendo la mayor producción posible. De eso se trata, ¿sí? De eso se trata programar bien un riego. Claro, es por eso lo que dice la Danica. Sí, es por eso que se utiliza el riego por goteo. El riego por goteo es, como dice ahí, es gota por gota por gota por gota, ¿sí? Y lo ideal, como dice ahí, hace eso, ¿sí? Yo separo los riegos mucho, o por lo contrario, se riega muy poquito. Bueno, va a depender del tipo de suelo, por supuesto. Y, como dice ahí, esperando, ¿sí? Utilizar y obtener el mayor rendimiento posible. Ya. En este ramo no. En el ramo que tienen el otro semestre, el primer semestre del próximo año, sí. Aquí vamos a ver las bases, ¿sí? Aquí vamos a ver las bases. Y en el otro semestre, de hecho, vamos a ocupar un programa para hacer sistema de riego por goteo. Un programa de gestión de riego. Eh, sí. Al menos lo esencial, ¿sí? Obviamente que hacer un buen sistema de riego por goteo es un cacho, pero al menos, a lo mejor, media hectárea o una hectárea se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué métodos tenemos? Para que vean que es complejo esto de elegir bien un sistema de riego y de programar un riego. Yo tengo que tener claro lo que pasa con el clima, y tal vez hay muchos sistemas de riego que se basan solo en lo que pasa con el clima. Hay otros sistemas que se basan principalmente en lo que ocurre en la planta, y hay otros sistemas que se basan principalmente en lo que ocurre en el suelo. Por supuesto que lo mejor es los sistemas o las medidas, ¿sí? O la metodología que une los tres sistemas, el sistema suelo, agua, planta, ¿sí? Entendiendo a lo que voy esto, tanto lo que pasa con el clima, con lo que pasa dentro de mi suelo, con lo que pasa por mi planta. Y es un mundo esto, ¿sí? Esto de saber cómo regar es un mundo, ¿sí? De verdad, chiquillos, que es complejo, no es tan simple. A veces lo que resulta en un lado no resulta en otro. A veces el sistema que yo veo en un lado resulta en otro. Danica, por ejemplo, eso se ocupa mucho, por ejemplo, en las zonas costeras, o más de la cordillera de la costa, que atrapan la niebla, efectivamente. Lo que hacen es, sí, pues depende como toda la agricultura. Lo que hacen es lo que tú dices, atrapa la niebla y se va juntando esa cantidad de agua, se junta, y después con esa agua riegan por goteo. Y es súper bueno, pues, un sistema que no gasto nada, es bastante económico. O sea, la instalación inicial puede ser un poco alta, pero después nada. Sin miedo, bien, Víctor. Sin miedo, sin miedo. Profesor, abrí un ¿Mm? poquito el micrófono porque tengo una duda con respecto a eso. Si, por ejemplo, si uno hace ese sistema como de atrapa niebla, esa niebla que uno atrapa y si es costera, ¿no será salina? No mucho. Tiene un poco de sales, pero resulta que al momento de capturarse, ¿sí? Lo que tú el agua, no sé si tuviste, es como si se capturara una especie de malla de kiwi. Sí. Y los cristales de sal a veces se quedan como son sólidos y pesan más que el agua, se quedan medio atrapados en la malla de kiwi. Ah, Obviamente que tú tienes que también saber que no va a ocupar esa agua para regar un cultivo que es sensible a la salinidad. Entonces ahí también uno ya es lo que dice. ¿Cuál es la realidad? Ya, la realidad es que puedo sacar agua de esta neblina, probablemente tenga un ligero contenido de sales, y pero hay cultivos que son súper sensibles a la salinidad, sobre todo a la salinidad del agua, súper sensibles. Entonces tú dices, ya, claramente este cultivo no lo puedo poner. ¿Qué cultivo voy a poner? Cultivos que son bastante tolerantes a la salinidad. La selga, súper tolerante a la salinidad. Espinaca, súper tolerante a la salinidad. Etcétera.
Entonces ahí uno tiene que también, acuérdate que uno, y esto es importante, uno no dice, voy a poner limones, y en el suelo en el que está, uno dice, el suelo y el lugar en el que estoy me define el cultivo. Yo no, el cultivo no me define el suelo y no me define el agua. Yo con lo que tengo defino el cultivo. Así uno tiene que empezar. ¿Sí? Hago toda la exploración del suelo, del agua, de las fuentes de agua, del tipo de suelo, minerales, fertilizantes, y en base a eso yo decido que voy a cultivar. ¿Sí? En el Valle del Elqui se ocupa mucho, sí, es porque la niebla entra por el valle desde la costa hacia la cordillera. Entonces viene toda la neblina, sí, y aparte que los vientos también soplan desde la costa hacia la cordillera y permiten que se recojan las mallas. O sea, que se recoja el agua, que se hagan esto como atrapa niebla. Se ocupa harto. En la zona norte del país, cuarta región, harto. Cuarta y tercera región se ocupan N. Básicamente porque son regiones que están al lado del desierto de Atacama. Hay poca agua, pero se ocupa harto. Hay, por ejemplo, lo alrededor del Parque Pan de Azúcar, si alguno o alguna ida, se ocupa también. Obviamente, lo vuelvo a repetir, no es para regar paltos, pero sí se puede ocupar para regar cultivos que son tolerantes a lo mejor a la salinidad y que no necesitan tanta agua para riego. Miren, les voy a mostrar algunas de estas metodologías, ¿sí? Aquí con este que voy a mostrar me acordé del José, lo que hablaba de que la gente metía el dedito en la tierra y sabe cuándo regar. Con esta, miren. Esto de acá, lo voy a agrandar, ¿sí? Lo voy a agrandar harto, ¿sí? Para que lo vean bien. Este cuadro es un cuadro que mediante el tacto, yo saco una muestra de suelo, si hago un hoyito, saco una muestra de suelo, juego un poquito con esa muestra de suelo, y de acuerdo a la textura que tiene mi suelo, voy a poner aquí la flechita para que me vean, está acá arriba en la textura del suelo, ¿sí? Texturas. Mediante, o sea, yo tengo que saber la textura de mi suelo, y mediante el tacto, yo puedo saber qué cantidad de agua tiene mi suelo. Esto, por supuesto, no voy a esperar no le voy a decir, ya chiquillos, ¿cuánto hay que regar? Está en capacidad de campo, está en punto de partida permanente, ¿cuánta agua le cae al suelo? No, no es tan fácil. ¿Sí? Esto es, a medida que uno pasa con el tiempo, uno puede, lo que decía el José, a lo mejor meter el dedo nomás y saber cuánta agua tiene el suelo. Pero esto es un método que me dice, que me permite saber cuánta agua, cuántos milímetros de agua, ¿sí? Están en mi suelo. O cuánto debería yo regar, con cuánto debería yo regar. Por ejemplo, aquí el cuánto, lo que decía la tierra. ¿Cuánto debo regar? Si mi suelo es un suelo franco arenoso, por ejemplo, yo lo voy a tomar con esta capacidad de campo, ¿sí? Voy a sacar una muestrita, ¿sí? Y si el suelo con esta capacidad de campo, o sea que está re bien mi suelo, yo voy a sacar esa muestra y dice, el suelo no se va a comprimir, no sale agua del suelo, pero deja una huella húmeda. O sea, yo voy a agarrar la pelota y voy a ver que no chorrea el suelo, pero me va a dejar la mano húmeda. ¿Sí? Y esto se empieza a secar el suelo. Acá, cero agua, porque el suelo, esta capacidad de campo, cero agua. Pero a medida que se empieza a secar el suelo, para acá arriba se empieza a secar, ¿sí? Fíjense, cuando el suelo está acá, dice seco en apariencia, pero no forma una bolita, ¿sí? Aquí yo ya me estoy acercando, ¿sí? Rápidamente al punto de marchitez permanente. Y este numerito que sale acá es cuánta agua yo debería regar. Dice entre 67 y 100 milímetros, ¿sí? De agua. ¿Sí? Esto es la cantidad de agua con la que yo debería regar. Me sirve de guía, no es muy preciso, no me dice exactamente la cantidad de agua con la que tengo que regar, me dice entre 67 y 100 milímetros. Pucha, en verdad tengo 40 milímetros de diferencia. No es N agua eso, ¿sí? Para que se den cuenta, es como un pulgar de agua, ¿sí? De diferencia, que es N, ¿sí? Es un pulgar de agua de diferencia, de alto. Entonces, no es muy preciso, pero sí me permite tener una idea de si mi suelo se está secando o o está bien de humedad, ¿sí? Al menos me permite tener una idea. Como digo, no es tan preciso, pero ya teniendo una idea, ¿sí? Yo puedo empezar a entender o puedo empezar a saber la gran pregunta que es con cuánta agua voy a regar, ¿sí? Ya después a lo mejor habrán otros métodos que me permiten afinar este valor, ¿sí? Me permiten saber exactamente cuánto tengo que regar.
Pero esto es una aproximación, como digo, es uno de muchos métodos, como dice, muchos métodos. Esto va a quedar posteo, así que después lo pueden revisar. No es lo más exacto, lo vuelvo a repetir, no es lo más exacto, pero es parte de una metodología. ¿Qué otras cosas me sirven? Por ejemplo, mirando la planta. Y aquí lo vamos a ver. Tengo que tener claro que dependiendo del cultivo que tenga, aquí se ven cultivos florales o de horticultura, un cultivo a lo mejor aquí como el arándano, que es más arbustivo, versus un cultivo frutal en un árbol, así como un nogal o un palto, ¿sí? Yo tengo que entender que la profundidad del agua, ¿sí? Dependiendo del tipo de cultivo que tenga, va a ser mayor o menor. Si yo tengo a lo mejor un cultivo hortaliza, aquí puede ser, aquí salen flores, pero imagínense que esto fuera lechuga, ¿sí? Yo tengo que asegurarme que el agua entre al suelo y cubra al menos los primeros 20 centímetros. ¿Se dan cuenta? Ahí, eso es lo que se ve aquí. O sea que cuando yo riegue, tengo que asegurarme que riegue por el tiempo suficiente como para que los primeros 20 centímetros de agua se cubran con agua. ¿Sí? Porque hasta ahí llegan las raíces. Eso se puede ver, se calcula, lo vamos a ver más adelante, pero yo tengo que asegurarme de eso. Versus, por ejemplo, cuando tengo un árbol frutal, ¿sí? En el cual el tiempo de riego va a ser mayor, porque yo necesito que el agua llegue por lo menos a 1 metro de profundidad. Que el agua penetre mucho más en el perfil del suelo. Y que al menos logre bajar hasta el metro de profundidad. ¿Por qué? Porque las raíces de los árboles crecen más profundas, las raíces de los árboles, fíjense, tienen muchas más raíces, el volumen de las raíces es mayor, tengo más pelos radicales a mayor profundidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener ojo, ¿sí? Hay que tener ojo. Entonces, ahí está, ¿sí? Ahí está. Eso es, por ejemplo, entender que el tiempo de riego, porque obviamente que mientras más tiempo yo esté regando, el agua va a bajar más. Entonces esto me dice, chuta, tengo que entender que no puedo regar de la misma manera una lechuga o el tiempo de riego con el que riego una lechuga. A lo mejor la lechuga yo necesito regarla por, no sé, por decir algo, 1 hora, obviamente que va a depender de la textura del suelo, versus a lo mejor un frutal donde voy a tener que regar por 5 horas, ¿sí? Para que el agua baje a 1 metro de profundidad. O también dependiendo de las etapas del cultivo, porque a veces hay cultivos que empiezan chiquititos y terminan grandes. También tengo que entender eso. Además de de entender que el tiempo de riego va a depender de qué tan profunda lleguen las raíces, también tengo que entender que el agua dentro del suelo, ¿sí? O más bien dicho, las raíces dentro del suelo, o el lugar de absorción de agua, varía. Las plantas, estos números, estos porcentajes que se ven acá, ¿sí? Se refieren a cuánta agua absorbe la planta, ¿sí? Cuánta agua absorbe la planta desde la superficie hacia abajo. Fíjense que entre estas partes de acá, la planta absorbe un 70% del agua que necesita, ¿sí? En los primeros quizás 50 centímetros, una planta va a absorber el 70% del agua que necesita. Entonces también tengo que pensar, pues, o sea, yo tengo que esperar que se concentre harta agua acá abajo, harta agua acá arriba, porque aquí va donde la absorción de agua va a ser mayor, y no me importa que acá en el metro de profundidad a lo mejor no esté tan mojado, porque aquí, en esta parte de acá abajo, la planta apenas absorbe un 10%, ¿sí? Entonces, esto me dice, por ejemplo, ya, efectivamente, el agua tiene que bajar 1 metro, pero no tiene que quedar parejo 1 metro, no tiene que quedar todo esto pintado parejo de agua, sino que esté muy concentrada el agua arriba y luego hacia abajo esté menos concentrada. ¿Por qué? Porque acá arriba, en la parte más cercana a la superficie, es donde las plantas van a poder absorber más agua. ¿Sí? Fíjense aquí, esto me dice, acá arriba, más cerca de la superficie, 40% de agua, 30% de agua, 20% de agua, 10%. Entonces acá abajo, ¿sí? Si, no me importa que acá abajo esté así, oh, lleno, 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 lleno de agua. No, no me importa, porque acá abajo la planta no va a ser capaz de absorber tanta agua. Apenas un 10% de agua, ¿sí? Porque acá abajo tengo menos raíces, tengo menos pelos radicales, ¿sí? Entonces acá abajito no es tan necesario, ¿sí? Acá arriba sí, acá arriba sí.
Y además de eso, quiero ver si este video se ve, ¿sí? Y además de eso tengo que considerar esto otro, fíjense. Miren este video, no sé si se ve bien. Eso es una planta, y cómo va creciendo y se va agrandando a lo largo del tiempo. ¿Se vio bien? ¿Se ve bien el video? Sí. ¿Se vio bien? Miren, lo que está en celeste es el agua, ¿sí? Lo que está en celeste es el agua. Voy a esperar que empiece, ¿no? Fíjense que al inicio, lo que está mostrando este video, que al inicio el agua necesita estar muy cerca de la base de la planta, muy, muy cerca. Pero a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, esto es un árbol frutal, a medida que pasa el tiempo, yo tengo que preocuparme que el agua, o los emisores de riego, o mi gotario, o lo que sea, o la fuente de agua, no esté tan pegada a la base, sino que empiece a rodear todo el árbol, o toda mi planta, ¿sí? En el caso de cada uno de estos puntos celestes, ¿sí? Que sería un gotero, si fuera riego por goteo, o un emisor, si fuera un riego por aspersión. Pero tengo que entender eso también, que al inicio, cuando yo está partiendo mi cultivo, yo puedo regar solamente la base, ¿sí? Y a lo mejor con un emisor, ahí se ve, un solo punto verde, un solo punto celeste, un emisor. Pero a medida que la planta crece, 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 yo tengo que estar alejando a los emisores de riego, tengo que ir distanciándolos, porque la planta, esto es la planta vista desde arriba, la planta también crece y las raíces también crecen. Entonces yo no puedo seguir regando la base, porque las raíces empiezan a agrandarse. Es como que yo no le puedo estar dando todo el rato el agua ahí encimita, no. Po. El árbol empieza a crecer, empieza a agrandarse, empieza a agrandar, empieza a agrandar. Y el tallo crece, todo crece, las raíces crecen hacia lo largo, ¿sí? Es como si yo, no sé, po, le diera la misma cantidad de comida a un niño de 2 años que a un señor de 40. No, po, no, no puede ser lo mismo. Con las plantas pasa lo mismo, ¿sí? Imagina que yo tratara de ponerle la ropa que le pongo a un niño de 1 año a un señor de 40 años. No, no se puede. ¿Por qué? Porque la persona empieza a crecer en tamaño. Con el agua pasa lo mismo, fíjense. Al principio, muy cerca de la base, pero después la planta empieza a crecer y el agua empieza también a alejarse de la base y empieza a rodear la planta. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Esto es un ejemplo de 3, 4 cosas por las cuales programar un riego es complicado, ¿sí? Por las cuales no es tan simple. Acá se ve, ¿sí? La programación de un riego, cuándo regar y cuánto regar, depende de todos estos factores, ¿sí? Y de cómo se relacionan entre sí. Depende de lo que ya vimos, qué es lo que pasa con el suelo, qué es lo que pasa con la planta y qué es lo que pasa con el clima. En términos generales, y esto ya lo vimos, ¿sí? La frecuencia de riego, o sea, cada cuántos días riego, ¿sí? Cada cuántos días riego, ya lo vimos, ¿sí? Va a depender, por un lado, de la humedad déficit acá, que es lo del suelo, más la planta, cada cuánto riego. Versus el tiempo de riego, o sea, en el fondo esto va a decir, ya riego 3, 4 días, y esto por cuánto tiempo dejo regando, ¿sí? Mientras más tiempo deje la planta, más agua voy a ocupar, ¿sí? Y va a depender de muchas cosas, ¿sí? Está todo mezclado. Va a depender de, por un lado, lo que pasa con la planta, pero también lo que pasa con el clima, ¿sí? Como dice ahí, de la infiltración de agua en el suelo. Creo que en algún momento alguien me habló de la infiltración, ¿sí? Va a depender de si llueve o no llueve, ¿sí? Va a depender del tipo de riego, ¿sí? Hay emisores que de acuerdo a lo que pasa a la cantidad de agua pueden tirarme más o menos agua, ¿sí? Si algunos emisores funcionan con bomba a presión, otros no. En algunos tengo que inyectar una bomba a presión más grande, en otros una presión más chica, ¿sí? O a lo mejor voy a regar con riego tradicional y ahí lo único que necesito es una pendiente. Como digo, eso es complicado. Esto me va a decir cada cuántos días y esto por cuánto tiempo. Y alcanzar el equilibrio entre eso y esto, entre la frecuencia de riego y el tiempo de riego, es lo complicado, ¿sí? Porque en el fondo no es lo mismo regar cada 3 días por 2 horas que regar, o sea, porque a lo mejor que regar, no sé, cada 5 días por 5 horas, ¿sí? O sea que la diferencia es que si yo riego 3 días, ¿sí? Y cada vez que riego 2 horas, ¿sí? Versus regar cada 5 días, pero cada vez que riego voy a regar 5 horas.
va a depender mucho, ¿sí? Y es difícil a veces calcular eso. Y es difícil también entender por qué a veces uno tiene que regar más o menos, porque a veces uno tiene que regar menos seguido o más seguido, o porque a veces uno dice, uno va en el campo y pregunta, ¿cómo riega usted? No, yo riego, te dice, 3 veces a la semana, 2 riegos de 2 horas. O sea, riegan 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche. Y ahí uno queda así como, pero ¿cómo no? Y cuesta, ¿sí? Pero lo que le están diciendo eso es, me están diciendo mi frecuencia de riego y mi tiempo de riego. Me dicen cada cuántos días riegan y cuánto rato cada vez, ¿sí? Es como yo le preguntara, cada cuántos días toman y cuánto toman, ¿sí? Para que se hagan una idea. José, yo ya sé que es por lo menos todos los fines de semana. No sé cuánto, no lo voy a preguntar, es una pregunta ahí personal y privada del José, pero es para poner un ejemplo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? Sí. Pregunten nomás, pregunten, ¿ah? No, no tengan miedo de preguntar. Pregunten. ¿Alguien más? ¿Más dudas? Lo que sea, pregunten nomás. Mira, ahí viste, viene poca agua para regar. Por ejemplo, José lo me dice que viene poca agua, hay poca agua, entonces a lo mejor, claro, en el caso de ahí lo que cuenta el José, van a tener que aprovechar todo el agua, claro, que van a tener que aprovechar todo el agua, a lo mejor van a tener que regar más separado cada vez, por ejemplo, a lo mejor no van a poder regar, o no sé, a lo mejor van a tener que regar cada 4 o 5 días, pero cada 4 o 5 días van a tener que regar harto, ¿sí? O al revés, a lo mejor van a tener que regar cada 1 o 2 días, pero tienen que regar poquito cada vez. Ahí, ¿ven? Entonces van a tener que cambiar los hábitos de riego. Van a tener que cambiar la frecuencia de riego y el tiempo de riego, en el caso de lo que cuenta aquí el José, lo que dice que tiene que venir más agua para poder regar tranquilamente. Pero si no, van a tener que regar distinto. ¿Ven? No, no sabe qué hacer. Pues. Yo le recomiendo ahí, por ejemplo, a José lo que van a tener que cambiar. Pues. Sí, pues, van a tener que cambiar los hábitos de riego. ¿Sí? Claro. Lean lo que está diciendo los que puedan leer lo que está diciendo el José en el chat. Es lo que yo digo. No sabe qué hacer. Además hace calor. Viene menos agua. ¿Cómo entonces yo sé cada cuánto riego, cada cuántos días voy a regar y con cuánta agua riego? Es difícil, pues, porque cambió todo. Cambia, hace calor, viene menos agua, ¿sí? Y ya no puedo regar de la misma manera. No, como dice ahí, va a tener que inventar, va a tener que seguramente controlar el riego de mejor manera. ¿Cómo regabas ahí cómo regabas tú, José, lo por tendido? ¿Con bomba? Pero ¿cómo regabais normalmente? ¿Cómo regabais normalmente? ¿Qué tipo de riego ocupáis? ¿Por tendido? Ah, ya. José lo regaba así. Les voy a mostrar una foto de cómo rega el José. Le voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo está regando el José. ¿Sí? Una imagen. Para que vean. Miren, les voy a mostrar que quiero. Ahí. Espérense un poquito. Que no hay ninguna foto buena. Ya miren. Lo que está hablando el José, y es para mostrarle un poquito. ¿Sí? Lo que está hablando el José, es que ellos cuando riegan, viene el agua por la sequía de riego. Fíjense, que no encuentro una foto, están todas las fotos chicas y quiero mostrar una foto grande. Viene el agua por la sequía de riego, ¿sí? Voy a mostrar un poquito para que vean. Ahí está. Acá hay una foto. Miren. El José en este momento, lo que él me dice, ¿sí? Es que
Esta que está acá arriba, no sé si se alcanza a ver bien, es la sequía de río, ¿sí? Por acá viene el agua. Entonces, lo que él dice al Joselo es que ellos cuando regaban, antiguamente, ¿sí? Regaban lo que viene el agua por la sequía de riego y uno le pone un taco acá, ¿sí? Uno viene un taco, esto es lo que se llama un taco, o a veces con un saco, o a veces con misma tierra. Entonces uno hace ahí como una represa y hace que el agua se desvíe hacia el terreno. Lo que me está diciendo José es que para que él pueda regar así, esta agua que viene en la sequía aquí, tiene que venir al menos, como dice él, 60 centímetros de agua, ¿sí? Para poder regar bien, para poder regar bien. Pero ahora el Joselo tiene el problema de que no vienen 60 centímetros de agua, que dice que a lo mejor vienen, ¿qué? 30 a lo mejor, con suerte. 30, quizás menos, 10 centímetros de agua. Cuánto tiempo tenía, cuánto tiempo regaba ahí, Joselo? ¿Cuánto tiempo regaba ahí? ¿Por cuánto tiempo dejaba ahí este riego corriendo? ¿Cuántas horas? Más o menos, más o menos. Ya, más o menos póngale de las 5 hasta las 8, ¿sí? Unas 3 horas, a veces más. Claro, porque lo que dice ahí, la idea es que esta agua llegue hasta el fondo, el fondo del cultivo. Como dice ahí, por lo menos unas 3 4 horas, ¿sí? De riego. ¿Y cada cuántos días regaba Joselo? ¿Cada cuántos días? Me estoy preguntando, los domingos, en el verano regaba, ya, ya va bien. Entonces, lo que el José me cuenta acá es que su frecuencia de riego, la frecuencia de riego, que es lo que estábamos hablando recién, en verano, cada 2 días. Y el tiempo de riego, más o menos lo que dice el José, decía que era, su tiempo de riego era más o menos 4 horas, ¿sí? Lo que dice acá. Frecuencia de riego para el Joselo, voy a anotarlo para que lo tengamos claro, ¿sí? Lo que me estaba contando el Joselo. Ya. Ya te digo al tiro, Camila, ¿sí? La frecuencia del riego en verano, cada 2 días, cada 2 días. Y su tiempo de riego en verano, como dice ahí, él regaba unas 4 horas. Claro, cuesta que... Claro, y en invierno, en invierno una vez a la semana. En invierno una vez a la semana. Ya. Pero esto, que el José lo... Ya, ven. Ven, miren ahí, mira, José lo me está contando que lo difícil que es regar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo, qué bueno que habló José lo. Aquí está mostrando lo difícil que es regar, porque esto era lo normal. Esto era lo normal. Pero ahora no estamos en condiciones normales. Entonces, seguramente el Joselo, ahora, como viene menos agua, va a tener que cambiar esto, va a tener que cambiar su frecuencia de riego y va a tener que cambiar su tiempo de riego. A lo mejor va a tener que regar, va a tener que regar una vez a la semana, pero a lo mejor cada vez va a tener que regar como 10 horas, por ejemplo. Ahora voy a la pregunta de la Camila. La Camila dice, profe, ¿qué riego sirve para evitar la compactación del suelo? Porque hay una lechuga y creo que se compacta mucho al momento de regarlo. Ya, para que vean que es complicado lo del riego. Se dan cuenta que lo que pasa ahí es que la Camila riega y lo que está pasando con la Camila, que cuando riega, como que se sella el suelo por arriba, ¿sí? Se dan cuenta que miren, pueden ver la foto que compartió la Camila, ¿sí? El suelo como que se selló por arriba y lo que pasa a veces, muchas veces que viene mucha agua, ¿sí? Se sella el suelo por arriba, como que se compacta por arriba y a lo mejor el agua no está profundizando lo suficiente, ¿sí? Claro, lo que dice el Víctor. Antes de regar, antes de regar, ¿sí? Rompe el suelo, antes. No las plantas, pero sino alrededor de las plantas, ¿sí? Una horqueta o uno de esos como un rastrillo chiquitito, ¿sí? Y no le pegué a las plantas. O un asador, pero un poquito, ¿sí? Solamente la superficie, rompe un poquito la superficie, ¿sí? Y trata de que la cantidad de agua con la que vas a regar, ¿sí?
que la cantidad de agua con la que va a regar trata de controlarla, que eso es muy importante. ¿Cómo se puede controlar la cantidad de agua con la que entra al campo? Lo puedes controlar en vez de, por ejemplo, de hacer lo que decía el Joselo, en vez de controlarlo así, ¿sí? Que es inundar nomás, uno puede ocupar esto. Voy a mostrar. Uno puede ocupar, voy a mostrar aquí una imagen, puede poner un tubo, ¿sí? Y puede, en vez de que simplemente ocupe ese taco, ¿sí? En vez de que ocupe eso, uno puede regar. Para controlar la cantidad de agua que entra, uno puede ocupar a lo mejor un tubo, ¿sí? Esto lo puede encontrar. Y uno controla el agua que es la que entra al suelo, en vez de tenerlo así, con un taco que es la que llega y entra todo el agua de golpe, uno puede poner un tubo desde la acequia de riego hacia el lugar donde yo quiere, ¿sí? Se puede ocupar simplemente un tubo, eso se llama regar por sifón. Y este tubo yo puedo controlar la cantidad de agua con la que entra, ¿sí? Por ejemplo, puede poner un tubo, comprar un tubo, ¿sí? Y ahí yo puedo controlar la cantidad de agua. Entonces ya no, tú no se te va a sellar. Ya. Vamos a ir terminando, chiquillos, ¿sí? Pero un poco, lo que me gustó aquí fue que podemos ver lo difícil, porque de acuerdo a la situación y para que veamos que es difícil programar el riego, él habitualmente, el José lo regaba así, como teníamos acá, ¿sí? En verano cada 2 días, en invierno una vez a la semana. Pero eso es con agua normal, pues. Ahora que viene poca agua, esto va a tener que cambiar y va a tener que equilibrarse de manera distinta, ¿sí? Entonces, la receta que antes servía ya no le sirve al José. Ahora va a tener que ingeniarse. Entonces, ahí teníamos la frecuencia de riego, nos permite estudiar el número de días en el que el cultivo agota esa agua que está en el suelo. ¿Sí? El José lo decía que en verano, esa agua que está en el suelo, el cultivo la perdía cada 2 días. Y cada 2 días yo tenía que reponérsela. En invierno, el suelo perdía eso una vez a la semana. ¿Sí? Ahora bien, aquí está la frecuencia. ¿Sí? Y dijimos que esta frecuencia de riego dependía, por un lado, de la evapotranspiración del cultivo, que eso es lo que me habla de la planta, y de la humedad de déficit, que es lo que es el agua que es capaz de guardar el suelo. ¿Sí? Ahí tenemos. Vuelvo a repetir. Entonces, la pregunta es... Esto lo voy a borrar. Aquí sale la evapotranspiración. ¿Sí? Este dibujo ya se lo he mostrado 1000 veces. Que dijimos que era la evapotranspiración, chiquillos. ¿Qué es la evapotranspiración? Lo hemos visto 1000 veces, pero ¿qué es? Díganmelo ustedes. Es la mezcla con la transpiración y la evaporación. Ya, ¿y qué es la evaporación y qué es la transpiración? La evaporación es la pérdida de agua desde el suelo. Y la transpiración Hacia... es la pérdida hacia la atmósfera. Ya. Y la transpiración es la pérdida de agua desde la planta hacia la atmósfera. Ya. Ahí está, pérdidas de agua. Miren, ustedes buscan evapotranspiración en Google, ¿sí? Y todas las imágenes, miren, se las voy a mostrar. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar algo. Para que vean que la evapotranspiración es algo más. ¿Sí? Disculpen. Me salí sin querer, me salí sin querer. Estoy ya de vuelta, estoy de vuelta, estoy de vuelta. Me salí sin querer. Estoy de vuelta, estoy de vuelta, estoy de vuelta. Apreté sin querer el botón que no era. Quería mostrar algo, ¿sí? Cuando yo busco evapotranspiración en Google, ¿sí? Cuando yo busco evapotranspiración en Google, ¿sí? Cuando yo busco evapotranspiración en Google, sale lo que ustedes me dicen, ¿sí? Sale pérdida de agua en el suelo, pérdida de agua en la planta. Pérdida de agua en el suelo, pérdida de agua en la planta. Pérdida de agua del suelo, pérdida de agua en la planta. Fíjense que todos los dibujos son más o menos igual. Pero ¿qué cosa extra hay en todas las imágenes, chiquillos, que nosotros no habíamos hablado? Fíjense en las imágenes. ¿Qué cosa extra hay? ¿Qué cosa extra se menciona en todas las imágenes?
Precipitación, profe. Precipitación. Fíjate ahí. Miren esa imagen. Miren esa imagen. Miren esta imagen. Esto está en inglés. Igual se ve. Precipitación. ¿Se dan cuenta? La lluvia. La lluvia. Hasta el momento, nosotros habíamos dicho que la evapotranspiración era pérdida de agua del suelo, pérdida de agua en la planta. Y lo habíamos dejado hasta ahí nomás. Pero resulta que la realidad, ¿sí? Para que lo vean, es que la evapotranspiración, para variar, y por eso yo íbamos pasando, porque a mí me interesaba que a ustedes les quedara primero claro la evapotranspiración por sí sola, pero resulta que la verdad es que la evapotranspiración, también tengo que entender las precipitaciones. La precipitación es un extra de agua, ¿sí? Es un extra de agua. Y eso hace también, y es la razón por la que el José en invierno regaba una vez a la semana, eso hace también que la evapotranspiración del cultivo, finalmente, que es la que nos importa, ¿sí? También, además de la evaporación y además de la transpiración, tenga que meter las precipitaciones siempre. Y eso hace y eso es un extra del que no habíamos hablado, y que ahora se los comento, se los menciono, y lo vamos a agregar así de ahora en adelante. Cuando yo mido la evapotranspiración de mi cultivo, yo además de tener claro cuánto es la ET0 y cuánto es mi KC, tengo que ver día a día cuáles fueron las precipitaciones. Todos los días, además de registrar cuál es mi evapotranspiración de referencia y cuál es mi KC, todos los días además voy a tener que ir registrando cuáles son mis precipitaciones. ¿Cómo se ven las precipitaciones? Vamos a buscar aquí, voy a dejar de compartir acá para que lo vean. Entonces, esto se va a ver aquí. Voy a compartir acá para que lo vean. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes se ven aquí en la página Agroclima. ¿Sí? Ahí está la página Agroclima. Ustedes van a ver acá el informe por estación. Por ejemplo, vamos a ver a Metropolitana. Vamos a ir ya, para que no se enoje la Martina, vamos a ir aquí al Maule. ¿Sí? Seleccionar estación. Vamos a ver ahí Parral. ¿Sí? Vamos a seleccionar estación aquí. Esta estación es Parral Norte. Para que no se enoje la Martina. Parral, vamos a ver Parral. Y vamos a poner ver datos. Que son sensibles los chiquillos. Si no les menciono el lugar de donde son, se me enojan. Y si se dan cuenta, este sitio, ¿sí? Ahí en Parral Norte, me muestra, ¿sí? Me muestra las precipitaciones. Perdón, me equivoqué. Precipitación diaria. Entonces yo puedo ahí, por ejemplo, en este sitio, en agroclima.cl, viendo cuánto ha sido la precipitación, el 18, precipitación 0,3 milímetros. Aquí, este día, 0,6 milímetros. Voy a ir registrando todos los días cuánto llovió. ¿Sí? Lo voy a ir anotando. Acá arriba me sale. El día 24, 14 milímetros. Lo anoto. El día 25, 20 milímetros. Lo anoto. Día 26, 25 milímetros. Lo anoto. Día 27, 0 milímetros. Pongo 0. Lo voy a ir registrando en mi plantilla. Acuérdense que esto yo tengo que ir registrando. ¿Sí? Registrando. Fíjense. Y acá uno va a ir registrando todos los días cuánto llueve. Y además de eso, esto aquí me permite ver la evapotranspiración potencial. ¿Se dan cuenta? En este sitio, evapotranspiración potencial, la ET0. Fíjense. Entonces yo puedo ir anotando la ET0 para cada día. ET0, ET0. Y la voy anotando. Y puedo ir anotando las dos en una tabla. Y el KC lo busco de la tabla, ¿sí? Me parece que el KC, uno lo busca nomás, el KC cultivo. ¿Sí? Uno lo va a buscar de las tablas y puede ir registrando cuánto ha sido la evapotranspiración del cultivo diaria. Pero tengo que considerar siempre precipitación, tengo que considerar siempre, ¿dónde están las tablas del KC? Dejemos buscar la tabla del KC. Tengo que considerar la evapotranspiración, tengo que considerar
o sea, la evapotranspiración potencial. Tengo que considerar las precipitaciones y tengo que considerar el KC. No encuentro los datos del KC acá. Y ahí yo voy a poder determinar exactamente, acá está. Ahí están los KC. ¿Sí? Ahí están los KC. No, pues regar no es al lote. No es al lote. Si nosotros quisiéramos ser eficientes en el uso del agua, que es lo que, para eso este ramo, para que ustedes aprendan la importancia del agua. Es súper complejo regar, es un cacho regar. Es un cacho. Miren, ahí están los KC. ¿Sí? El inicial, el medio y el final. ¿Sí? Ahí están los KC. Entonces ustedes tendrían que ir a anotar los KC siempre, a anotar la evapotranspiración diaria, ¿sí? Y además de eso, a anotar las precipitaciones diarias. Que ahí recién van a tener la evapotranspiración del cultivo, pero siempre hay que considerar las tres cosas, ¿sí? Yo ahora le añadí, como dije, las precipitaciones, no lo habíamos hablado antes, pero ahora se las añadí, ¿sí? Es porque es importante, para que sepan que es importante. Va a compartir la misma cuestión de antes, ¿sí? No quería compartir eso. Entonces, es complejo, ¿sí? No es tan simple, porque son muchos factores. Lo vamos a hacer la próxima clase. Lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Sí? Vamos a hacer la próxima clase. Aunque no vamos a hacer ejercicio todavía. Vamos a hacer la próxima clase, vamos a hacer cómo uno debería ir registrando esto. ¿Sí? La próxima clase lo hacemos. O sea, lo que... Más que... Mire, fíjense, voy a volver a la diapo que decía. No es que sea difícil. O sea, es complejo, pero resulta que uno tiene que pensar, nosotros estamos acá. ¿Sí? En este momento estamos. Proceso de aprendizaje y gestión de la información. ¿De dónde saco los datos? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo sé? ¿Cómo proceso esa información? Para después ir a la parte fácil, que es esto. Cada cuánto riego, cada cuánto riego. Esto me recuerda, para que vean que estas cosas son difíciles. Una vez fui a una charla, venían unos gringos de Washington, ¿sí? El gallo era gringo, pero hablaba súper bien español. Y ellos decían que Washington, ahí en la zona de Washington en Estados Unidos, producía mucha manzana. El estado producía mucha manzana, mucha. Y ellos querían determinar cuál era la mejor manera para podar, el mejor sistema para podar la manzana. Eso es lo que querían saber, cuál era el mejor sistema. Lograron un financiamiento para que esa investigación durara 18 años, una cosa así. Una investigación que dure 18 años para saber cuál era el sistema de poda, ¿sí? Vieron no sé cuántas variedades distintas de manzana. Creo que habían visto 12 variedades distintas de manzana. Distintas épocas de plantación. Distintos tipos de riego. Iban registrando todos los climas. 18, 12 temporadas seguidas, no sé, era una barbaridad de tiempo. Años y años investigando. Y me dio risa porque el caballero decía, y era súper interesante la investigación porque mostraban todos los problemas, cómo iban cambiando las variedades a lo largo de los años, cuáles eran las variedades principales, bla, 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 no sé qué, porque ellos querían tener una recomendación para todo el Estado, ¿sí? Para todo el Estado, no solamente para decir, este es el mejor sistema de poda, y con este mejor sistema de poda, usted va a tener la mayor producción. Imagínense, todos esos años investigando. Y el caballero así muestra sus datos en la investigación, año 1, año 2, año no sé qué, bla, 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 bla. Y después dice, bueno, y finalmente, después de todos estos años, fuimos descartando, agregando cosas, no sé qué. Y el caballero nos muestra un gráfico al final, un gráfico, nunca voy a olvidar, era un gráfico, y era un gráfico con 3 líneas, ¿sí? O 3 barras, ¿sí? Un gráfico de 3 barras. 1, 2, 3 barras. Y nos dice... Así que nos dice, después de tantos años investigando, y todo así sorprendido, porque era una investigación de mucha plata, muchos años, me dice así, y todos estos años investigué para terminar haciendo este gráfico de barras de 3 barras. Y todo así, y dice, 12 años investigando para terminar haciendo este gráfico. Y todos muertos de la risa, porque dice, va a ser un gráfico. Pero en el fondo él dijo, estudié 12 años, ¿sí? Estudié 12 años este sistema de poda, para poder determinar cuál era el mejor sistema de poda, ¿sí? Y dio la recomendación al tiro, ¿sí? Dio la recomendación al tiro. Pero después de 12 años, ¿sí? Y ahora, efectivamente, eso había conseguido que la producción en Washington en los últimos 3 o 4 años, después de terminar la investigación,
la producción en Washington se disparó. Lograron aumentar la producción un 10-12%, que es harto. O sea, en vez de producir 100 kilos, producían 112 kilos, ¿sí? Que es harto más, ¿sí? Uno cree que es poquito, pero producir de 10 a 12 kilos más por planta o por hectárea o por lo que sea, ¿sí? Producir un 10% más por hectárea es caleta más. No, no hice negocio si fuera una charla que nos dieron en la universidad gratis. Entonces, a la larga digo, claro, el riego es complicado y es difícil, pero una vez que uno ya logra entender todos los pasos para descubrir cuánto es el riego, finalmente la respuesta que obtenemos es esto, ¿sí? Que es la respuesta simple. ¿Cuándo y cuánto riego? ¿Sí? Entonces estamos acá, pero después vamos a empezar a entender que la respuesta, que es la que finalmente nos importa, va a ser una respuesta justificada, va a ser una respuesta inteligente, ¿sí? No va a ser una respuesta, oh, yo creo que riego más o menos cada 2-3 días, no. Lo importante es que como el agua es poca, nosotros podamos dar una buena recomendación, ¿sí? Me invité a un asado. Así que eso, chiquillos, ¿sí? En el fondo es para que vean que siempre esto es un poco más complejo y siempre van apareciendo más variables. Así que dejamos hasta ahí, chicos. ¿Sí? Dejamos hasta ahí. Gracias, chiquillos. Ya, chiquillos, dejamos hasta acá la clase. Gracias por su atención. Cuídense. Ahí revisen después ustedes la clase, ¿ya? Chao, chao. Chao, Nos profe, que esté bien. vemos mañana, ¿no? Profesor, Dime. profesor, antes que se vaya, ¿le podemos hacer unas preguntas con unas compañeras? Sí. Denle nomás. Lo que pasa es que tenemos unas dudas, pero más que nada de suelo. Dime. Entonces, lo que pasa, mire, estamos haciendo un trabajo en otro ramo, en maquinarias agrícolas. Uh-huh. Entonces, necesitamos saber en qué momento nosotros, porque estamos haciendo una labranza primaria y luego una secundaria. Y en un momento nosotros tenemos que meter materia orgánica a nuestro cultivo, pero no sabemos en qué instante le podemos meter materia orgánica. De hecho, hemos leído bastante y le preguntamos al profesor del trabajo y dijo que eso era como parte de la investigación. Ya. Entonces, no sabemos en qué momento podemos meter esa materia orgánica y con qué tipo de maquinaria, porque habíamos pensado en una encaladora, Uh-huh. pero no sabemos en qué momento, porque al último vamos a ocupar una surcadora y una plantadora, porque nuestros son plantines de cebolla. Ya. Ya, mira, lo que pasa es que cuando tú... la cebolla la van a hacer como ¿cómo se llama? Son como con camellones, ¿cierto? ¿O no? O Eh, así... O no, eso del ajo. No, pero básicamente, ustedes hacen la labranza primaria, el arado, pasan el arado, todo eso, y cuando el suelo está roto, ¿sí? Porque finalmente acuérdense que la labranza primaria, el paso del arado rompe el suelo, se puede pasar con... pucha, ¿cómo se llama? Bueno, se puede hacer con palas, ¿sí? Dependiendo de la superficie que tengan. Y después, para incorporar, ¿sí? Para incorporar la materia orgánica, con la labranza secundaria. ya. ¿Sí? O sea, Okay. se hace la labranza primaria, ¿sí? Muchas veces la materia la materia orgánica, bueno, ahí tienen que ver con qué, a lo mejor con qué echársela, ¿sí? Pueden ocupar una encaladora, o pueden, sí, de hecho se podría ocupar la encaladora, la tiran encima, cubren todo el suelo con materia orgánica, ¿sí? Hay camiones con materia orgánica, con guano a lo mejor, a ver, guano, abono, eh, y después se incorpora mediante la labranza secundaria, directamente, ¿sí? Ah, Directamente. ya. Busquen, a lo mejor, eso busquen. A lo mejor puede que haya video en internet, en YouTube. Busquen incorporación de materia orgánica. Puede que les salga algo en YouTube. Es más probable. A ver, Ya. incorporación. A ver, materia orgánica. Debería salir. A ver.
Esperemos un poquito, a ver si sale algo, ¿ah? Materia orgánica. Es como incorporar el rastrojo, que se hace lo mismo. Mira, acá hay uno, no sé. Pero sí, se hace en el fondo, sí. Mira, hay un video acá que podría, sí, que se incorpora con el rastrojo. Si es que Mira, no hay un video donde están incorporando, después lo puedes revisar, pero hay un video donde lo están incorporando. Ahí te mandé el video. Fíjate que la están incorporando con la rastra de Klaus, parece. Ahí. No se pegó el video. Ahí se mandó. Pero puede que ahí te salga más, te lo muestren. Sí, ahí lo muestran. Pero ahí, por ahí un buen punto de partida, al menos para ver qué maquinaria, para tratar de adivinar qué es la maquinaria que están ocupando. Ya, Pero ahí hacen eso, ¿sí? Generalmente se incorpora ahí, ¿sí? Con la alambraza secundaria. ¿Sí? ya. Súper. Muchas gracias, profesor. De nada. Ya, chiquillos, los dejo. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chicos, chicas. Nos vemos. Voy a separar con la mesa.